Muy buena tarde, les habla Benjamín Valdivia de la Universidad de Guanajuato en el centro de México. Saludos a ustedes. Aquí al fondo el edificio de la Universidad de Guanajuato, un edificio que evoca cosas, y por eso lo tengo aquí de fondo, evoca cosas poco mexicanas y sí muy hispánicas, ¿sí? Entonces, bueno, sobre el tema del mito de las naciones, acabamos de escuchar a José Bengoa darnos una enorme cátedra de toda la discusión puesta en un relato. Los otros, y la vida, y la subsistencia, y todo. Creo que ha sido una lección buena. Siempre nos queda la sensación de que al tocar el tema de civilización y barbarie, la civilización es nuestra y la barbarie siempre es ajena. Pero a poco que lo pensemos, como dice el verso, nosotros que somos los otros de los otros, nos damos cuenta de que frente a cualquier otra persona, otra cultura, somos unos bárbaros. Tenemos otro lenguaje, tenemos otras creencias y en general pues seguimos lo que la palabra bárbaro quería decir para los antiguos griegos, es decir, aquel que no hablaba el idioma, aquel que no entendía lo que se está diciendo. Y creo que en el diálogo entre las culturas siempre quisiéramos eliminar la barbarie y no ser aquel que no entiende de lo que se está hablando. Pero no podemos esquivar esto porque esta civilización y esta barbarie que se enfrentan día con día cuando dos personas se hallan, pues lo que están haciendo es actualizar un mito. Tomemos la idea de mito como la propone Mircea Eliade. El mito es lo que sucedió en aquel tiempo, lo que sucedió in illo tempore, y que se actualiza en la comunidad en una situación actual. Es decir, el mito va a traer, por un lado, su carga de leyenda y por otro lado, su carga de vivencia presente. Así de que cuando se hace este diálogo, también estamos no solo entre dos culturas, sino entre dos tiempos. El tiempo de los ancestros y el tiempo actual, que nos lleva incluso a situaciones irónicas, como la que menciona un filósofo, escritor francés, Pascal Quignard, que dice que la tradición es el intento de quedar bien con los muertos. En esta idea de la trascendencia de los que ya fallecieron, en lo nuevo de la comunidad, en los que están vivos, pues se da, como decíamos, la leyenda y la vivencia. Y justo en este cruce es donde podemos entender cómo las naciones quieren defender no solo su territorio y su cultura actual, sino fundamentalmente defender sus tradiciones, es decir, defender su lenguaje frente a los bárbaros que no lo entienden, defender su creencia frente a los que no saben en lo que se debe creer, defender su territorio porque ahí han habitado, de tal modo que surge la nación como una defensa, y digámoslo así, como una defensa del mito, una defensa de lo que queremos actualizar porque lo consideramos valioso. Nada mejor para una población determinada, para una comunidad, que tener ancestros comunes. Es decir, por más conflicto que haya dentro de la comunidad, si el referente último es semejante para todos, pues entonces habrá una especie de diálogo donde no se considera que el otro no entiende el idioma, no entiende la religión, no entiende la política, la economía. Pondría un ejemplo muy adecuado, porque además de ser mexicano es ejemplar. Cuando el grupo azteca llega al centro de México, al Valle de México, supuestamente viniendo del norte árido del país, y pues llega a la región del altiplano, que es con buena humedad, con buena producción agrícola, mucho más poblado. Lo primero que hacen es crearse un mito para poder asentarse allí. Y ese famoso mito, para quienes no lo conozcan, parece que todos los mexicanos debieran saberlo, aunque no es así, pero lo comentamos rápidamente. Se trata de que llegarían a un lago
y en una piedra, en un islote en medio del lago, estaría un águila devorando una serpiente. Y en ese lugar es donde tenían que asentarse ellos, según el mandato de los dioses y según la creencia de sus ancestros, que fueron los que comenzaron el viaje desde aquella antigüedad, in illo tempore, como decíamos, y llegan finalmente, pero resulta que donde se supone que vieron un águila devorando una serpiente, escena más o menos normal donde hay águilas y serpientes, pues ellos llegaron y parecía conveniente que en ese lago, que es ahora la Ciudad de México, pues hicieran ahí su fundo. ¿Cómo? Pues quitando de allí a quienes no participaban del mito, es decir, pueblos que ya estaban allí sin haber visto el águila y sin haber visto la serpiente en ese combate encarnizado que sigue viviendo México hasta nuestros días. Entonces se junta ese mito con la vivencia actual y se crea la leyenda de que México surge allí. De algún modo es cierto porque así surge, es decir, invadiendo el terreno ajeno a partir de que había símbolos propios y desplazan a muchos pueblos por medio de la guerra. Y estos pueblos desplazados pues, se convierten en los bárbaros frente a los bárbaros que habían llegado y que comienzan a apropiarse de la civilización. Y estamos hablando de comunidades antiguas de México que sobreviven, tanto los que ganaron como los que perdieron en ese enfrentamiento mítico, siguen vigentes como poblaciones mexicanas. Y bueno, no veremos más esas diversidades. Lo que nos interesa es cómo la nación se convirtió en una realidad gracias a que el mito actualizó los símbolos del lenguaje, las creencias, las imaginaciones y los valores por los cuales se esforzaba esta comunidad que llega, pues para instalarse allí. Esto nos debe dejar claro que la comunidad hace una construcción de identidades. Es decir, no solo se identifica con lo que sus ancestros le dan, sino que construye la identidad. Y este es un tema interesante porque normalmente quien llega de Santiago a la isla con las comunidades mapuches, por ejemplo, por poner un caso hipotético, llega y enfrenta algo que está allí establecido y que se vuelve una construcción de una nueva identidad. La nueva identidad que se reúne entre unos idiomas que ya no necesitan traducirse porque la gente empieza a hablar el idioma, que ya no necesitan nuevas creencias porque ya tienen las creencias que los otros trajeron. A su vez, los otros que llegaron se llevan parte de las creencias de los que estaban en el territorio original. Y esto, como decíamos, es una construcción que tiene múltiples valores y múltiples referentes, en que no solamente los ancestros dan ciertas razones, sino que como habitantes actuales, como actualizadores del mito, damos también nuestra propia aportación para construir esa nueva identidad. La moneda mexicana que tiene el águila y la serpiente, lo que se conoce como el escudo nacional, es algo que sigue en las manos de todas las personas todos los días y con eso se hace la unidad de todo, la moneda de cambio. Y esto es muy significativo porque el mito se convierte en la moneda de cambio para todos los que pertenecen a esa comunidad en la que la nación actualiza y construye la identidad de sus mitos. Y esto sucede de un modo folclórico, es decir, de un modo que se va diluyendo en el tiempo y del cual no sabemos quién es el autor. Siempre lo vemos como algo que ha existido eternamente, pero tiene varias cualidades, como todo lo folclórico, es comunitario, es anónimo, es permanencial, es autoidentificador. Y estas características de lo folclórico se da justamente en la construcción de la formación histórica de las tradiciones. Sin embargo, llegamos a un punto que muy bien nos ha comentado José Bengoa, de los años 60, es decir, cuando en Latinoamérica surge el desarrollo modernizador y con que se empieza a desarrollar medios de comunicación como la televisión, donde se amplía la frecuencia y potencia de la radio, la tecnología de recepción de señal empieza a bajar de precio,
la electricidad se empieza a producir de mejores formas, con más cobertura entre las poblaciones, y esto hace pues que haya una lucha no entre civilización y barbarie, que eso ya es como una cosa más ancestral, sino entre la pobreza y la modernización, porque la visión comunitaria, la nación originaria, es vista como una nación pobre porque no está procediendo igual con la misma ambición capitalista, donde lo que queremos es la riqueza más allá de la vida, y que arriesgamos la vida por la riqueza y que perdemos la vida buscando la riqueza, y ese valor no está en las comunidades. Se puede ver en una narración que se hace de alguien que está sentado en la playa debajo de una palmera y que llegan unos turistas y le dicen, oiga, ¿de quién es esto? No, pues de toda esta playa es mía. No, mire, por aquí puede hacer un hotel y aquí puede hacer un centro de diversiones, ganará mucho dinero y podrá entonces obtener todo lo que usted quiere, podrá vivir sin trabajar. Y dicen, no, pues sí, lo que voy a hacer al final es poder estar sentado debajo de una palmera, que es como ustedes me encontraron. No veo caso de hacer todo ese esfuerzo. Vamos a añadir la palabra, ese esfuerzo modernizador, si al final lo que me puede dar la modernización es quitarme mi paz sentado debajo de mi palmera. Entonces, el punto de vista respecto de cuáles son los valores múltiples y los referentes cuando vemos la modernización, en realidad lo que estamos viendo es el ataque a las formas folclóricas de existencia. La modernización no solo busca una nueva infraestructura del mundo, sino que busca oscurecer toda la tradición, impedir que el mito se actualice y por lo tanto luchar contra el alma de las personas, imponiéndole las cosas. En ese caso tenemos un riesgo, el folclore más bien está en riesgo en nuestro tiempo, porque ha perdido su autenticidad en la medida en que la modernización lo ataca desde el poder y desde el capital, pero también por otro lado porque la alta cultura convierte al folclore en un medio de evocación. La clase media ilustrada dice vamos a recuperar el folclore, pero para ilustrar, para evocar lo que era aquellos tiempos. Y efectivamente hay un registro, digamos, de los modos de vida en desaparición que nos muestran cómo también el convertir el folclore en evocación es hacer lo que se pierda de su existencia presente dentro de las comunidades. De ahí que hay un problema doble en la actualización de las tradiciones. Por un lado, cómo lo actualiza la propia comunidad, cambiándole materiales, cambiándole elementos de expresión, cambiando incluso el lenguaje, como sucede en el mito de los aztecas, que al final se convierte en un mito expresado en español y ya no en los pictogramas solamente, como se hacía antiguo en ese pueblo. Y esa actualidad de la tradición, decíamos, por ese lado está cómo lo asume la comunidad, pero también cómo hay otras comunidades que se agregan y se añaden o se insertan, lo cual en el mundo aplanado, en la sociedad mundializada, pues tenemos una pérdida del valor de lo autóctono, de tal modo que la gente prefiere abandonar sus comunidades para irse a aquellas comunidades que poseen el peso de la modernidad. Es decir, las comunidades autóctonas buscan que su descendencia no siga los mismos casos que han tenido sus ancestros y renuncian entonces a la actualización del mito, renuncian al legado de los ancestros porque deja de ser un valor válido para la comunidad en la que sucede. Esto lo he tratado en un artículo que está disponible en línea que se llama La muerte del folclore, especialmente importante, por ejemplo, en una comunidad purépecha en el estado de Michoacán, en México, que los hombres, en la cual los hombres migran a Estados Unidos para trabajar y cuando regresan traen toda la vivencia, la ropa, la música, los usos y costumbres de Estados Unidos, especialmente en la zona del sur, en Los Ángeles,
en San Antonio, en Texas, y llegan a su comunidad en donde estuvieron las mujeres que no viajaron, que no fueron migrantes, y las mujeres traen sus vestuarios tradicionales, sus colores simbólicos del lugar que ocupan en la comunidad, y los hombres traen sus pantalones de tiro alargado, sus tatuajes, sus enormes reproductoras de música con bocinas muy grandes, y vemos que en realidad en ese lugar ya viven dos comunidades, una modernizada por la fuerza de la imposición cultural y la otra desmodernizada por la fuerza de la imposición cultural de los ancestros. En última instancia, la tradición parece que siempre es una imposición. Esto hace que haya una contradicción entre la pertenencia política en la que se encuentra la comunidad y la identidad cultural real. Es como una nación dentro de la nación y nos pone en una seria dificultad tanto cultural práctica como intelectual teórica para poder ubicar cuál es el carácter de lo que debemos hacer y de lo que debemos reconocer en las comunidades. Dejar que las comunidades se definan a sí mismas y por lo tanto dejarlas en peligro de no alcanzar la modernidad o entrar desde la modernidad a imponer cambios en el modo ancestral de vida. Estamos siempre ante esa contradicción y desde la vivencia intelectual y de la preocupación de la investigación, sobre todo la investigación acción política para esa vida cultural de la actualización del mito, estamos ante la posibilidad de fortalecer una nación autóctona o destruir una nación autóctona y pensar con mucha claridad cuál es nuestro papel frente a eso. No resolveremos esto, lo que quería señalarles por ahora era el planteamiento nada más de cómo la civilización y la barbarie siempre están en función de que exista alguien más que hable otro idioma cultural, otro idioma tradicional, otro idioma valoral, para que consideremos que lo nuestro sí tiene valor, lo del otro no. Y a su vez el otro nos hace lo mismo, porque como dijimos, somos los otros de los otros. Y en ese caso estamos en una especie de combate constante. El águila y la serpiente siguen debatiéndose y encontramos que la nación es un mito, tanto si queremos mantenerla con los ancestros como si queremos imponerla con la modernidad. Y resulta que las personas somos personas mucho más allá de cualquier mito de la tradición o de la actualidad. Y bueno, esto quería comentarles, les agradezco su atención y los espero en Guanajuato para cuando podamos vernos. Muchas gracias.